Bienvenidos a Directo al Corazón, herramientas para la vida y para la eternidad. ¿Qué tal, familia? Un placer acompañarles. Gracias por acompañarnos en este segmento que la familia prefiere en Puerto Rico, en Estados Unidos, en muchos lugares del mundo donde nos escuchan a esta hora. Quiero enviar un fuerte abrazo a nuestra gente en Costa Rica y en Colombia que hoy se conectan con nosotros y nos están saludando a través de las plataformas digitales. Muchas gracias por permitirnos ser parte de su día y por hoy comenzar su día con nosotros, o en nuestro canal de YouTube donde pueden suscribirse, darle a la campanita para que reciba las notificaciones y, por supuesto, este segmento exclusivo que se transmite todos los días de 6 a 9 de la mañana a través de 104.1 Redentor en Puerto Rico. Y bueno, hoy finalizando esta serie tan importante para nuestra vida sobre cómo nosotros mantenemos la fe en tiempos de crisis. Fe en tiempos de crisis. Y la fe en tiempos de crisis plantea varias cosas. Una de las cosas que plantea la fe en tiempos de crisis es que yo voy a confiar en Dios por encima aún de mis propias fuerzas. La fe en tiempos de crisis te mantiene buscando esas oportunidades que nosotros necesitamos y cada uno de nosotros necesita para poder abrazar el propósito de Dios. Por eso hoy no puedes rendirte. Esta última parte de esta serie quiere procurar que entiendas que no debes rendirte más, que no debes quedarte caído o caída más, porque Él está contigo como poderoso gigante. Y cuando digo Él, me refiero a Dios, que es tu Padre Celestial, que es tu amigo, que te está cuidando, y como hizo en la historia que ayer se quedó a mitad de esta historia del centurión en Capernaum, cuando viene un centurión, le ruega a Jesús, y allá en Mateo capítulo 8, verso 13 le dice: mi criado está postrado en cama. Es decir, una de las personas más cercanas de la familia y de la plantilla de empleados de este centurión estaba en cama convaleciendo y estaba postrado, paralítico y gravemente atormentado. Tres cosas menciona la Biblia en esta crisis que estaba pasando no solamente el criado, sino también la persona del criado. Y esto nos dice, amados, una cosa que me impactaba mucho mientras volvía y leía una y otra vez este relato de la Biblia en Mateo 8:13, que hay crisis que las sufren directamente algunas personas, como es el caso del criado, que estaba postrado, paralítico y gravemente atormentado, pero también esa crisis le toca a las personas que están a su alrededor. En este caso, este centurión, que tiene un poder, que tiene una jerarquía dentro de un ejército, de una organización, pero que está triste, que está siendo impactado indirectamente y directamente por la crisis de esta persona que ha desarrollado unos lazos y unos vínculos con él. Ahora bien, Jesús le responde: yo voy a ir y le voy a sanar. Búsquelo, ahí está en Mateo 8, en el verso 13. Jesús dice: yo iré y le sanaré. Pero la respuesta del centurión fue la más que le sorprendió a Jesús. Él le dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oírlo Jesús, dice el verso 10, se maravilló y dijo estas palabras. Dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Hay una crisis, pero hay una persona que está teniendo una fe en medio de esa crisis que está marcando la diferencia. Yo quiero preguntarte hoy, en medio de la crisis, ¿estás tú marcando la diferencia? ¿Estás tú teniendo la respuesta de fe en tus labios que necesitamos tener, que necesita tu familia tener, aun cuando la crisis no sea tuya? Ay, 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 ay. Aun cuando la crisis es de nuestros hijos, aun cuando la crisis es de nuestro esposo o nuestra esposa, aun cuando la crisis es de un familiar cercano, ¿estarás teniendo tú la respuesta de fe a esa crisis y estás diciendo: no, no tienes que ir? Y él se humilla y le dice a Jesús: yo no soy digno que entres bajo mi techo, pero yo soy hombre que está bajo autoridad. O sea, mire esto, cómo vamos a responder a la fe en tiempos de crisis. Este centurión le dice que no es digno de que Jesús entre a su techo, número uno. Y número dos, le responde: yo también reconozco la autoridad. Ay, 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 ay. Yo reconozco la autoridad porque era un hombre militar que sabía dónde estaban los rangos. O sea, lo que él le está diciendo a Jesús es: yo reconozco, aunque yo soy tal vez de otro lugar, que tú tienes autoridad. Yo reconozco que tú lo puedes hacer. Por eso me estoy acercando a ti. Por eso te estoy entregando esta crisis que estoy pasando y que nadie me ha podido ayudar. Por eso quiero que tú solamente des la palabra. No tienes que ir a mi casa. Envía la palabra porque yo sé que mi siervo, mi criado va a sanar.
Es poderoso porque nos muestra entonces que Jesús se maravilla y comienza a dar una enseñanza y Jesús le dice al centurión, ve y como creíste, mi alma adora a Dios. Ay, Señor, ve y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sano en aquella misma hora. Finalmente en esta serie tenemos que ver que cuando él dice solamente di la palabra, él entiende completamente que el poder de sanidad de Jesús no era algún tipo de truco mágico que requería la presencia de un mago, sino que sabía que Jesús tenía esa verdadera autoridad. Óigame bien, verdadera autoridad, y podía ordenar que las cosas fueran hechas y fueran completadas fuera de que él estuviera o no y de que él fuera presencialmente al lugar. Y el centurión muestra esa gran fe que nosotros debemos tener en los tiempos de crisis. Fe en la palabra de Jesús. No reclamo, sino fe en la palabra de Jesús. Él entendió que Jesús puede sanar fácil con tan solo dar una palabra o con tan solo traer un toque. Y que la crisis, al recibir, mi alma adora a Dios, el toque de Jesús tiene que comenzar a cambiar. Ese es el mensaje de esta serie, que finalmente te pido que si tú estás en crisis, nos estás escuchando o nos estás viendo, nos dejes en los comentarios, nos escribas y digas, yo quiero que eso mismo se manifieste en mi vida. Yo sé que Jesús de Nazaret tiene el poder, la potestad y la autoridad de hablarle a mi crisis. Tal vez estás como este hombre, este criado que estaba encamado, atormentado, gravemente enfermo. Hoy el poder de Dios se desata en el nombre de Jesús, te toca para la gloria de su nombre y comenzarás a experimentar que la crisis tendrá final, porque como dijimos al principio, la crisis tiene que tener una fecha de final. Y así lo ha establecido Dios en medio de nuestro mundo. Así que, ¿por qué también hoy no haces como este centurión y maravillas a Jesús con tu fe? Que Jesús al oírte pueda saber que el entendimiento de la autoridad espiritual de Jesús haga que tú puedas crecer en fe en medio de la crisis y no rendirte, y que Jesús diga, hay que responder a esa fe. Porque eres un hijo de Dios y porque no estás sola y no estás solo en este caminar que viene con crisis. Y como decía yo ayer, no vamos a esperar una vida sin crisis, pero sí vamos a tener una vida fuerte de fe. Oro por ti para que Dios te visite hoy poderosamente y que puedas crecer en fe directo al corazón.